Sandra, estamos viendo toda tu pantalla. Bueno, ya. Ahí me estás escuchando, Camilo. Ahí sí, perfecto. Perfecto. Listo. ¿Tú me ves a mí? Sí, yo te veo a ti y veo a Luis y a la compañerita Johanna que está haciendo la transmisión. Esto va a estar súper extraño porque no me puedo ver a mí mismo. Entonces, bueno, si cualquier cosa me dicen señitas, porfa. Y bueno, ya que nos acogieron allí las músicas de marimba, el piano de la selva, con la gente bella de Remanso Pacífico. Con ellos también les saludo, les abrazo a todos los corazones, cuerpos, intenciones que se unen hoy acá desde diversos territorios, también los que están por aquí desde Medellín, desde las diversas casas, barrios. Un abrazo también para todos ustedes, les acogemos y agradecemos que lleguen a este espacio. Vamos también calentando la palabra, que eso seguramente llama, abre los caminos a todas las personas que están ahí por llegar. Los palabreos en el canalón que hemos venido realizando entre el mes de abril y el mes de mayo nos han llevado por muchos lados, por muchas gentes, por muchos territorios, por muchos corazones. Hemos visto sobre todo profes, docentes que a partir de su ejercicio, a partir de las preguntas personales que se han hecho, llevan también a cabo procesos de investigación. Hemos visto sobre todo hasta el momento sentires, preguntas y reflexiones atadas a procesos de maestría, de formación de posgrado. Hoy han estado implicados desde unas preguntas personales, desde los territorios, unas apuestas también, entonces podríamos decir una academia vinculada, y ahí estamos viendo tu WhatsApp, Sandra, abierto. Nadie lo mire, cerremos los ojos. Se borra de la grabación. Y a partir de eso creo que hoy tenemos un hito importante también de cambio. Nos va a estar acompañando Sandra Alzate, que ahorita me recuerda su segundo apellido, Sandra, qué pena. Nos va a estar acompañando también con unas preguntas que Sandra no reconoce como desde su ser, su cuerpo, su identidad, su vínculo con los territorios, pero que se han atravesado desde su ser y quehacer profesional. Cómo preguntarnos por los saberes campesinos, por las comunidades, por los territorios campesinos en el quehacer profesional. Es una pregunta importante también, una trayectoria que nos comparte Sandra el día de hoy, y lo estamos haciendo en un espacio muy especial, que es el convite académico, una apuesta, pero también un resultado de lo que ha sido el curso de saberes campesinos en su trayectoria en 3 semestres como curso de extensión de la universidad. Y a partir de encontrarnos en ese curso hemos venido resonando y hemos ido tejiendo caminos comunes, nos encontramos en preguntas, nos conectamos en visiones también de universidad, de territorio, pero de justicia también desde las diversidades. Y el convite académico como semillero de investigación es resultado y también es producto de todos esos movimientos. Entonces, invitarles y agradecerles su presencia el día de hoy a los palabreos en el canalón, que además, y como empezamos muy a las 4, entonces estamos aquí calentando la palabra mientras son 4:10 más o menos, que terminan de llegar las personas, hace parte no de una apuesta solo personal de quienes hacemos parte del convite, de las personas que están orbitando allí alrededor y que encuentran también en este camino resonancias, sino que hace también parte de una agenda global. Esto no es solo una pregunta que nos hacemos solas en la universidad, en nuestros proyectos de investigación, también hace parte de una reivindicación histórica global, y que organizaciones en diversos territorios, territorialidades,
en América, en Europa, en Asia, en África, dicen, venga, este camino es un camino que queremos transitar juntas y que es el camino de las luchas campesinas. La dignificación de la vida en el campo es un camino común que queremos compartir acá y por eso queremos sumarle a esa idea de las luchas campesinas, que muchas de ellas las hemos conocido, las hemos caminado, las hemos leído, las hemos escuchado, una pregunta por qué lugar tiene en las agendas de reivindicación campesina los saberes campesinos. Porque con los campesinos y las campesinas, con sus prácticas, con sus agenciamientos, también hay unos saberes. Y entonces como Universidad de Antioquia nos preguntamos, claro, ahí hay unos saberes y si nosotros tenemos como universidad la responsabilidad de ser cuidadoras, de ser quienes compartimos esos saberes y los conocimientos en el contexto universitario, nos preguntamos también, caramba, bueno, y en la universidad, ¿cómo habitan los saberes campesinos? No están por fuera, están acá y creemos que es posible y necesario crear una ecología de saberes donde esos saberes dialoguen con lo académico, con lo científico, pero también con los saberes de pueblos ancestrales, con los saberes afro, con los saberes raizales, pero también con los saberes que han venido siendo tejidos desde, y llega por allí David tejiendo, que han venido siendo tejidos también desde el género y las disidencias sexuales, que han dicho el derecho a la educación y a un sistema educativo de calidad que no nos excluya, que no nos discrimine, que no nos violente, igual que lo ha hecho el movimiento social de vida independiente. No es solo una educación para nosotros, es una educación con nosotros y nosotros también somos productores y productoras de ese conocimiento, más bien, y haciendo ahí, entrando al juego, nos productores, constructores, cuidadores y cuidadoras de esos conocimientos. Queremos, convocamos los saberes campesinos acá y desde ahí creemos que hay oportunidad de pensarnos que parte de las luchas campesinas tiene que ver también con sus saberes. Entonces, el día de hoy, en varios de esos tránsitos del camino que ya hemos caminandado, como nos lo plantea también por allí CADEAFRO, el colectivo ampliado de estudios afrodiaspóricos en la universidad, le doy la bienvenida a la compañera Sandra Alzate, que el día de hoy nos va a compartir desde un sentir muy bello y muy particular, y es qué tiene que ver, qué tendría que considerar ese saber técnico, ese saber burocrático en torno a la gestión del riesgo de desastres. Entonces nos convoca la maestra hoy con campesinos y gestión del riesgo de desastres, una mirada diferencial. Hola, muy buenas tardes para todos. Les voy a compartir aquí, iniciando también un poemita de la señora Margarita Alzate, una vecina de mi vereda, que en estos días la conocí y me recitó este poema y me parece que es súper apropiado para darle pues como inicio a nuestra charla de hoy. Me van a disculpar un poquito, pero hoy tuve un problema con la energía eléctrica, no estoy desde mi lugar habitual, entonces de pronto estoy un poquito como leada con la tecnología, pero tratemos pues como de que todo nos salga pues como muy listo. Les voy a compartir eso. Yo te Tú lo apoyo ahí, pusiste, Sandra. Camilo. Sí, Eso, dale. ayúdame tú. Con todo el gusto. Canalón es una estrategia del semillero de convite académico de la Universidad de Antioquia en el cual reflexionamos en torno a las investigaciones frente a los saberes campesinos. No a la guerra, quedar en los campos, que vuelvan a reverdecer, que los campesinos caminen felices, que no hayan más minas que los puedan mutilar, solo frutos verdes para saborear. No más campesinos en la gran ciudad, sufriendo miseria, viviendo sin pan, sin techo ni abrigo, implorando caridad. Al Dios de los cielos le quiero implorar que los campesinos tengan mucha paz, que vuelvan al campo para trabajar, que no haya más guerra ni más destrucción y por fin florezca la paz y el amor. Que todas las armas las deben fundir y hacer herramientas para construir,
que no haya más guerra ni más destrucción, y por fin florezca la paz y el amor. Que todos madruguen al ver la alborada, recogiendo frutos en la madrugada, y regresen todos al ponerse el día, felices, contentos, con gran alegría. Y en las nochecitas juntito al fogón, refiriendo historias con gran emoción, y luego unidos en gran oración, dar a Dios gracias por la creación. En Palabreos en el Canalón, el próximo 4 de mayo estaremos conversando sobre los campesinos y la gestión del riesgo de desastres, una necesaria mirada diferencial. Son todos bienvenidos, los esperamos. Entonces, Camilo decía ahorita que a diferencia pues como de los compañeros que me han precedido en las presentaciones, en estas conversaciones que hemos tenido en los canalones, yo pues no tengo ninguna vinculación pues como con un ancestro campesino, pues o por lo menos no digamos de manera muy cercana, ya que ni siquiera los abuelos ni, es más, diría que ni los bisabuelos fueron campesinos, fueron pues personas de la ciudad. Sin embargo, digamos que hay un interés en el tema, más que nada de la gestión del riesgo en el suelo rural, en el territorio rural. Esta inquietud me surge entonces es a partir de mi trabajo profesional en el tema de ordenamiento territorial. Empecé pues como a sentir que la política de ordenamiento territorial y la de gestión del riesgo estaban muy asociadas como a temas urbanos, y que esos suelos rurales y la ruralidad parecían, digamos, desdibujados en estas normatividades que regulan la materia. Entonces, a partir de ahí, empieza pues a surgir una inquietud sobre cómo aportar en estos temas, y se formula entonces la pregunta de investigación: ¿cómo desde la gestión del riesgo de desastre se puede aportar al derecho a la vida digna de los campesinos en Colombia? Sandra, A pero no diferencia podemos entonces, ensillar sin haber traído las bestias. Queremos saber quién es doña Margarita, por qué nos compartiste ese poema, ¿no? bueno, sí, a ver, les cuento. Doña Margarita, resulta que tengo yo, digamos, muy recientemente, no como la mayoría de ustedes que han tenido, digamos, una trayectoria en la vida de la ruralidad. Yo siempre he sido una persona citadina, nacida en la ciudad, como les digo, de padres citadinos, de abuelos citadinos. Los bisabuelos no estoy tan segura, pero digamos que por lo menos estaban en la ciudad cuando nacieron los abuelos. No tengo ya pues como una historia más antigua. Y a raíz de la pandemia del COVID-19, pues mi esposo y yo tomamos la decisión de irnos a vivir al campo. Y digamos que mi esposo tuvo una pérdida importante con el COVID-19, se murió su hermano mayor, que tenía un montón de proyectos y de sueños. Y entonces mi esposo dijo: no nos podemos poner a esperar a que más adelante, cuando tengamos plata, que cuando no, las cosas hay que hacerlas, es cuando hay que hacerlas. Y entonces nos fuimos a vivir al campo. Yo vivo en el municipio del Peñol, y allá estoy viviendo desde el año pasado. Ya llevamos un año y medio de estar viviendo allí. Y entonces conocí pues como a unos vecinos y unas personas pues de ahí de la vereda, dentro de ellas a la hija de doña Margarita. Y en estos días se acercó y me presentó a su mamá. Un día vino a hacerme la visita y conocí a doña Margarita, y ella dijo: no, me gusta recitar poemas, y empezó a recitar unos poemas, y dijo: voy a recitar uno que compuse yo. Era este poema. Y yo dije: no, este es el preciso para los palabreos, porque habla de su sentir campesino. Ella fue una persona, ella tiene 83 años, ella vive en Medellín, pero va a visitar pues frecuentemente a su hija ya en el Peñol, y ella todavía tiene pues como ese recuerdo del campo, de vivir en el campo y de lo que para ella significó su juventud y digamos su adultez y la crianza de sus hijas, porque ya se fueron a la ciudad fue a raíz de la violencia durante la década de los 80. Ella vivía en el municipio de Puerto Triunfo, fue uno pues de los más azotados. Entonces ahí se trasladaron a Medellín, y entonces ella escribe estos poemas. Tiene otro que no lo grabé porque no, ella se asustó mucho y no, pues ya no pude grabarlo, pero empieza diciendo: soy campesino, vivo en la ciudad. Y yo, esta es la frase que identifica pues como a los palabreos en el Canalón, ese reconocimiento de ese ser campesino.
independientemente de dónde se esté en el territorio, ¿cierto? Que es más un sentir, un autorreconocimiento, una condición y una forma de ver el mundo y la vida, y de entender el relacionamiento como con el espacio y la naturaleza. Entonces, por eso lo quise poner, pues, como Imagínense lo que nos íbamos a perder, Sandra. Eso que parece un chismecito y mira las profundidades que vienen también desde lo afectivo, desde la relación con los territorios, desde los significados de estar en el campo que te empiezan a atravesar y que uno, tal vez evocando lo que diría la maestra Sandra en el primer palabreo, te preguntaría, y entonces, ¿de cuándo acá se te vino a atravesar eso de lo campesino en tu quehacer, en tus preguntas profesionales, que también son preguntas personales, que me acuerdo que estuviste también en el curso de Saberes Campesinos? Hay un poco de temas que, bueno, que te han ayudado a caminar en ese tránsito profesional, investigativo. Entonces, ¿cuándo te vino a salir eso campesino en la vida profesional? Pues digamos que realmente lo campesino me viene muy recientemente cuando inicio mis estudios de doctorado, porque como les decía, mi preocupación era como por la ruralidad, pues, pero como en términos territoriales, de lo rural diferenciado del urbano, más que de los campesinos como una población específica, como con unas necesidades específicas y con unas condiciones de vida determinadas. Para mí, yo iniciaba mi investigación, mi propuesta de designar el suelo rural como suelo en contraposición al suelo urbano. Y a partir, pues, como de las conversaciones con mi asesora de tesis, la doctora Sandra Duque, empezamos a ir precisando como la pregunta de investigación, ir puliendo como los elementos que deberíamos considerar y vamos decantando cada vez pues como la pregunta y nos damos cuenta que para poder hacer un aporte real, pues como desde el derecho, que es que yo estoy haciendo un doctorado en Derecho en la Universidad de Antioquia, entonces en Derecho teníamos que concretarnos más que como en el territorio, en una población que pudiéramos decir que sea sujeto de derechos. Entonces ahí fue cuando empezamos a precisar, llegamos digamos, a considerar el tema del campesino como eje central de nuestra investigación, a diferencia del territorio rural. Y ahí, digamos que entonces mi acercamiento pues como a lo campesino ha sido más académico, más como desde la lectura, desde, digamos, estos espacios que he estado frecuentando para conocer pues como del tema, porque la verdad es que no era pues como un tema que yo conociera y que manejara antes. Ahí, pues como a diferencia de los otros compañeros que sí llevan como trabajo ya pues adelantado como con comunidades campesinas. Y Yo ni siquiera he empezado pues como con ese primer acercamiento real. Pero desde tu posición, desde tu trayectoria también en el derecho, creo que estaría bueno que nos contaras también un poco de qué se trata eso que acabas de decir. Estamos buscando una comunidad también que fuera sujeta de derechos, un sujeto especial de derechos. Eso como que significa desde ese quehacer profesional. De pronto es una discusión que está muy a flor de piel, que de hecho en el Congreso y en la actual administración nacional, el gobierno nacional está ahí presente, pero tal vez muchos no nos hemos acercado a esa conversa. Entonces, si nos cuentas un poquito de eso. Bueno, entonces yo creo que aquí ya entramos como un poquito en materia. Camilo, si me permites, voy a compartir mi pantalla y voy a mostrarles una pequeña presentación que prevé y vuelve y juega. Ahí sí ya está. Sí. Claro que sí. Esperen, yo le digo a esto. Abajo a la derecha en las dos flechitas. Muy bien. Listo. Listo. Entonces, como si bien la pregunta de Camilo es muy concreta frente a cómo llegamos pues como a la población campesina como sujetos en la investigación y como sujetos de derecho, yo quisiera pues como para llevar un poquito el orden, como contarles un poquito cuál es mi pregunta de investigación y por qué el tema campesino. Entonces, la preocupación central es, digamos, sobre el tema de la gestión del riesgo de desastres, pero entonces nos preguntamos cómo esta política nacional de gestión del riesgo y esa gestión que se hace de los riesgos, que los entendemos no como riesgos naturales, sino como riesgos socionaturales, se puede posibilitar
el derecho a la vida digna a los campesinos en Colombia. Entonces, digamos que para llegar a esta pregunta, es necesario trabajar entonces unos temas que nos impulsan a conocer esta población en cuanto a su situación de vulnerabilidad frente a los desastres, en cuanto a su derecho a la vida digna y proponer, digamos, al final un enfoque diferencial para los campesinos en la gestión del riesgo de desastres. Entonces, a partir de ahí, Siendo de así, esa... Sandra, entonces, como para sí, recoger esa, perdón, acuerde que el profe Carlos nos enseñó a atravesar el el camión, tractor. sí, dale tranquilo. Sería entonces riesgos socionaturales que afectan la vida digna de campesinos y campesinas. ¿Sería así? Exactamente. Entonces, el tema, pues, o sea, la pregunta específica por los riesgos, cuando decimos riesgos y decimos desastres, la gente piensa en desastres naturales. Entonces la gente piensa, no, es que erupcionó el volcán, o que hubo un deslizamiento, o que hubo una inundación. Y pensamos que eso es la naturaleza la que hace esas cosas. Si bien hablamos de que eso son unas amenazas naturales, o sea, la erupción volcánica es una amenaza, la inundación es una amenaza, o la creciente en el río es una amenaza, o que se deslice la tierra y se derrumbe, es una amenaza natural, el desastre no es natural y el riesgo no es natural. ¿Por qué no es natural? Porque lo que está afectando cuando se concreta en el tiempo un evento de esta naturaleza son a las vidas y los bienes de las personas, de los seres humanos, ¿cierto? Y eso quiere decir que fuimos nosotros mismos quienes nos expusimos a ese riesgo, ¿sí? Que hay una construcción social del riesgo. ¿Por qué? Porque nos ubicamos en zonas de ladera a la hora de construir, porque nos ubicamos en las zonas de los volcanes, porque nos ubicamos junto a los ríos y no tenemos en cuenta unas normas mínimas para evitar ese tipo de situaciones. Entonces, por eso hablamos de que los desastres no son 100% naturales, sino que son socionaturales, que existe una construcción social de riesgo. Entonces, digamos, partimos del reconocimiento de que como seres humanos, como comunidades y poblaciones, estamos generando riesgo. ¿A partir de qué? A partir de elementos de construcción insostenible, de aprovechamiento insostenible de los recursos naturales, de deforestación de los bosques, de contaminación ambiental, de, digamos, ocupar los canales de los ríos de manera inadecuada. Entonces estamos construyendo socialmente el riesgo. Entonces, a partir de ahí, entendemos, o se entiende, digamos, no lo entiendo yo, sino que, digamos, ya hay un consenso, digamos, en la comunidad académica frente a que la vulnerabilidad frente a las amenazas naturales está mediada también por unas condiciones de vulnerabilidad social, económica y física de las poblaciones. Uno ¿Qué quiere podría decir decir, eso? Quiere decir que hay un componente social, pues como también en el tema del riesgo. uno podría decir, Sandra, que en esas condiciones de vulnerabilidad que han sido producidas también por las decisiones y las condiciones de los territorios, las condiciones físicas, geológicas y demás, uno podría decir que también como las comunidades campesinas no solo han sido vulnerables, sino históricamente también vulneradas, uno podría decir que hay unas condiciones históricas que también han producido esas condiciones de vulnerabilidad y que propician que esos riesgos sean más altos, una mayor vulnerabilidad a esos riesgos. Claro que sí. O sea, de hecho digamos que lo que hoy en día en teoría de gestión del riesgo de desastres se está hablando, como te digo, de ese desastre socionatural, es esa conjugación de elementos naturales con esos elementos sociales que hacen que el riesgo se incremente o se disminuya, porque no necesariamente tiene que ser que las condiciones sociales incrementen el riesgo. También hay situaciones en donde, digamos, unos conocimientos ancestrales y unos conocimientos de las comunidades aportan a la gestión del riesgo. El ejemplo que siempre, digamos, se pone es esas comunidades anfibias de nuestros territorios, esas comunidades indígenas, campesinas, anfibias que fueron capaces, digamos, de sufrir unos procesos de adaptación a las crecientes naturales y periódicas de los ríos. Entonces, todas estas comunidades de la zona de la Mojana, de la zona inundable de los indígenas enúes, comunidades asociadas pues como en el Pacífico colombiano, que tienen unos tipos de construcción donde a ellos no les interesa
construir en el suelo, sino construir más alto para que cuando el río se desborde de la inundación, pues ellos están, digamos, protegidos contra esa inundación, ¿cierto? Y esas son situaciones que, digamos, a lo que apuntan digamos, los hallazgos que hasta ahora he tenido en la investigación a partir, pues, como de la revisión bibliográfica, como les digo, todavía no he empezado pues como trabajo de gestión del riesgo, se han desconocido esos saberes de las comunidades hacia las que va dirigida la gestión del riesgo. Entonces es un conocimiento muy técnico, muy ingenieril, en donde se adoptan decisiones que luego, digamos, van en contra incluso de las condiciones socioeconómicas y culturales de las comunidades que están asentadas en esos territorios. Entonces, volviendo pues como a la conjugación de los dos elementos, entonces, en Colombia es muy importante tener en cuenta que Colombia es un país muy expuesto a las amenazas naturales. Colombia es el 10º país con más alto riesgo económico en el mundo. En Colombia, la mayoría de las poblaciones, estamos hablando más o menos de un 84% de la población nacional, se encuentra expuesta a 2 tipos de amenazas, 2 o más. Entonces eso nos hace un país en el que se requiere pues trabajar mucho el tema del riesgo y de la gestión del riesgo. Y si a eso le sumamos que hay unas condiciones de pobreza en las comunidades, y las comunidades campesinas, digamos, son dentro de los índices nacionales, y según el censo, información del DANE, son de las comunidades más pobres y con mayores incidencia de condiciones de pobreza multidimensional. Y si a eso asociamos que consideramos que el riesgo no es solamente físico, no es solamente natural, sino que está asociado a esos elementos socioeconómicos y de vulnerabilidad social de las comunidades, entonces eso nos da que las comunidades campesinas están más expuestas que las comunidades urbanas, ¿cierto? Porque, digamos, en los niveles de pobreza multidimensional y en los niveles de pobreza monetaria están muy por debajo de las comunidades urbanas. Entonces eso hace que si bien la gestión de riesgos está enfocada al urbano, porque obvio, la magnitud de las situaciones afecta a una cantidad de población mayor porque están concentrados digamos, en territorios muy pequeños, mucha población. Los campesinos sufren, digamos, cuando sufren un evento de esta naturaleza, un desastre, ellos se ven más afectados que las poblaciones rurales porque además de lo que normalmente se afecta, que es la vida, la salud, la integridad física, los medios de vida, para los campesinos también implica la mayoría de las veces una ruptura con su forma de vida campesina. ¿Por qué? Porque los convoca a un desplazamiento hacia las zonas urbanas. O sea, los desplaza de sus territorios hacia otros territorios con otras dinámicas culturales, sociales y de vida distintas. Entonces, estamos partiendo en la investigación de entender que la afectación que sufren los campesinos es mayor a la que se sufre, digamos, en zonas urbanas cuando acaece un tipo de evento de esta naturaleza. Y eso nos dice que se afecta mayormente la dignidad de la vida del campesino, ¿sí? Porque no solamente se afecta la vida como a cualquier persona a la que le toca vivir en su vida un desastre, sino que además se afecta su modo de vida. No solo su vida, sino su modo de vida, su estilo de vida, su relacionamiento con el territorio, su relacionamiento con su comunidad en la que pertenece y su manera de entender el mundo. ¿Por qué? Porque lo obliga a salir de su territorio y a cambiar sus sistemas económicos incluso, porque de ser, digamos, un campesino que cultiva la tierra y que no está dentro de los circuitos económicos tradicionales, cuando se va a la ciudad tiene que empezar a trabajar como asalariado, lo que le cambia también su manera de relacionamiento económico con la sociedad que lo sirve. Entonces, a partir de ahí, sí. Hay un tema, Sandra, que yo no sé si cuando lo dijiste estaba yendo hacia allá, pero quisiera hacer hincapié y es lo que uno ve también con todo el tema de gestión de riesgo de desastres, es que hay también unos abordajes, unos tratamientos en esa gestión también muy técnicos, muy disciplinares. Y yo preguntaría por algo que dijiste ahorita, si consideras también que ahí hay tal vez una doble condición de afectación, cuando además de los asuntos materiales que se están atendiendo a la gestión, no hay una posibilidad de tener unos
espacios o unas instancias, ya que estamos en términos normativos, no hay unas instancias, no hay unos lenguajes que permitan también acercar justamente lo que dijiste, medios de vida, prácticas en el territorio que puedan ser llevados a una escucha y una relación también con ese saber técnico, institucional, lo cual yo personalmente interpretaría como una doble condición de afectación, porque además del hecho del fenómeno espacial físico, hay también un cerramiento a las posibilidades de ese diálogo y de aprender y construir desde el territorio. Exactamente. O sea, digamos que a eso apuntan pues como digamos, las lecturas que hemos realizado hasta ahora, apuntan en ese sentido, en entender que hay una doble victimización, la ocurrencia del desastre y luego el tratamiento que como víctima de un desastre, como damnificado, porque aquí hablamos pues de damnificados, como damnificado se vuelve a tener una vulneración de sus derechos en el sentido que se desconocen también sus saberes, sus comunidades, una gestión del riesgo, si bien sé que es un proceso social y que se debe construir participativamente con el entendimiento de las comunidades a las que van dirigidas, pues como las soluciones, digamos, la ley no lo permite. Por ejemplo, que me parece a mí uno de los puntos más graves. La ley autoriza que se hagan programas de desarrollo urbano para mejorar y reubicar viviendas que han sufrido pues, daños en algún evento, pero no dice sino desarrollo urbano, no habla nunca de desarrollo urbano. O sea que digamos que los gestores de la gestión del riesgo, si se apegan literalmente al contenido de la ley, pues entonces estarían maniatados y no podrían desarrollar programas de reubicación de vivienda en suelos rurales, en comunidades rurales. Entonces, un campesino que se le lleva como en la foto, por ejemplo, aquí, bueno, en esta no se cayó, pero en la foto anterior, si ustedes ven, hay una casita, no, está. Aquí, bueno, tengo otra fotico, esperen, y luego se las muestro, en la que la casita se la va a llevar la corriente. Está en el campo, es una casa en suelo rural. Bueno, este campesino no lo pueden reubicar ahí mismo en su vereda, digamos 20, 30, 100 metros más dentro del predio, más adentro, o en otro predio más mejor ubicado, no en la orilla del río, sino que lo tienen que reubicar en el pueblo. ¿Por qué? Porque la ley no les permite hacer procesos de reubicación de vivienda en suelo rural. Entonces uno dice, bueno, aquí está desconociendo completamente las condiciones específicas de estos campesinos cuando son damnificados por un desastre. Además de que se desconoce también que es cierto, o sea, los datos sí lo indican, que la población campesina está más expuesta o es más vulnerable a todo el tema de cambio climático. ¿Por qué? Porque todos estos fenómenos meteorológicos implican afectaciones graves al tema de agrario, o sea, al tema de agricultura y de ganadería, que no lo sufre un ciudadano urbano, ¿cierto? A nosotros de pronto se nos encarecen los alimentos, pero un campesino que por una helada o por una granizada o por una sequía extrema pierde sus cultivos, pierde completamente su capital. Entonces, ahí también es ese elemento como de mayor exposición al que se encuentran expuestos. Entonces, eso aquí si ven en la foto, si ven en el ejemplo, pues uno diría, no, es que qué comunidad tan pobre, que vea que no tienen carretera. Esa es la visión, digamos, de un ingeniero geólogo o de un ingeniero civil que llega a gestionar el riesgo en este municipio. No, esto aquí hay que hacer una carretera porque vea estos cómo van a caminar por esos palos para llegar. ¿Por qué tienen estos palos así? Esto es un proceso de adaptación a unas condiciones de riesgo que tiene esta comunidad. Este río, junto al que está ubicada esta población, se desborda periódicamente, 2 veces en el año. Cada periodo de lluvias crece y eso se inunda. Esta comunidad está adaptada, ella no necesita que le hagan una carretera sobre el suelo pavimentada, porque si le hacen la carretera, el próximo invierno la carretera va a estar inundada y no van a tener manera de llegar a la casa, o la casa se les va a inundar. Y vean la cantidad, lo alta que es, o sea, el nivel que llega a alcanzar el río. O sea, son procesos de adaptación de las comunidades que hemos estado ignorando, digamos, desde los saberes técnicos. Entonces, partimos de entender que el reconocimiento del derecho a la vida que todos tenemos, a tener una vida digna,
implica considerar el riesgo no solo como de origen natural, lo que les decía, sino como un concepto social que también se debe a unas políticas de desarrollo y de aprovechamiento de los recursos que hacen que este desarrollo sea, digamos, insostenible desde el punto de vista ambiental. Entonces, aquí foticos, vean lo que les decía, los de la vivienda, una vivienda rural, ubicada, pues digamos, mal ubicada, construida en todo el borde de la quebrada. Estos ciudadanos, estas personas, cuando van a ser reubicadas, pues no las pueden reubicar según la ley, porque la ley no lo autoriza específicamente en su mismo territorio, sino que deben ser reubicados, digamos, en un pueblo, ¿cierto? En el pueblo, cuando están perdiendo entonces sus condiciones de habitantes de la ruralidad. Entonces, lo que les decía, pues la gestión del riesgo como un proceso social en el que se deben incorporar como los saberes de las comunidades. Esta diapositiva un poquito como desubicada, pues no sabía dónde ponerla, pero me parecía muy importante traerla, para que nos demos cuenta de la trascendencia del tema. Contarles que esta diapositiva es con datos de 2022. Hubo en Antioquia, esto es solamente datos para Antioquia, 80 movimientos en masa. Y hubo 45.000 familias afectadas. O sea, prácticamente todo el departamento sufrió. Estos son datos de principios de la primera temporada de lluvias que es de enero a marzo, mayo del año 2022, o sea, no cubre todo el 2022, y estamos hablando de que, digamos, en 3 meses ya habían habido 80 deslizamientos en masa en zonas rurales, ¿sí? O sea, normalmente los deslizamientos en masa ocurren en zonas que todavía tienen, pues, zonas sin construir y que afectan mucho a la comunidad, porque no solamente digamos, es el daño físico que sufre la vivienda, sino que se inhabilita el terreno para otros usos. Después de un deslizamiento, esa tierra no se puede aprovechar como, digamos, para agricultura o para otros usos, simplemente hay que dejarla así como quedó, pues, para que ella se recupere, o hay que hacer unas inversiones económicas muy grandes en trabajos de ingeniería para restablecer, pues, como esos territorios. Entonces, es para que vean lo expuestos que están las comunidades en Colombia, frente al tema que les decía yo del tema climático en Colombia. Entonces, es importante entonces que la gestión del riesgo reconozca la vulnerabilidad de los campesinos, que reconozca el derecho que tienen a gozar de una vida en condiciones de dignidad y, por tanto, que se respete su identidad campesina. Entonces, aquí, digamos, es donde se propone desde el saber jurídico la incorporación en la gestión del riesgo de un enfoque diferencial. De un enfoque diferencial, nosotros lo estamos trabajando solamente para los campesinos, pero el enfoque diferencial en la gestión del riesgo, digamos, debe ser incorporado en digamos, en todos los sujetos o para todos los sujetos que hoy en día requieren una diferenciación positiva para el reconocimiento de su identidad y de sus derechos frente a multitud de temas. O sea, no solamente es para los campesinos, sino que la gestión del riesgo debería tener un enfoque diferencial para las mujeres, un enfoque diferencial para niños y adolescentes, un enfoque diferencial para personas adultas. Ustedes dirán, pero ¿por qué si todo el mundo lo afectan? Si explota el volcán Nevado del Ruiz, a todos nos va a afectar de igual manera. Y en la práctica, aunque todos, digamos, sufrimos una afectación, en la práctica hay diferencias en las afectaciones que se tienen. O sea, les voy a poner un ejemplo. Tengo una compañera que es voluntaria de la Cruz Roja. Ella es ingeniera geóloga y ella estuvo durante la emergencia cuando en Salgar hubo la avenida torrencial que se llevó 60 viviendas, hace como en el 2015, creo. ¿Qué pasó? Pasó que ella, pues llegaron los organismos de rescate, llegan a sacar a las personas damnificadas, a los sobrevivientes, pues en el momento, porque es, digamos, es en el momento mismo de la emergencia, no es 3 días después ni 4 días después, sino en la inmediatez de los hechos, cuando llegaron los organismos de socorro a atender a los damnificados ahí. Y se le acerca una señora joven, a mi compañera, que también es una chica joven, se le acerca y le pregunta que si ella tiene artículos de higiene femenina. Y no había disponibles en los equipos de botiquín, en los equipos de rescate, no tenían toallas sanitarias.
ni ningún tipo de higiene femenina. O sea, es una afectación que no sufren sino las mujeres, no la sufren los hombres, ni la sufren los niños. Entonces, es necesario reconocer en estos temas también esas diferencias para que las intervenciones puedan ser más efectivas. Por ejemplo, los adultos mayores. Las personas adultas mayores, como generalmente tienen problemas de movilidad, cuando se presenta este tipo de situaciones, normalmente no logran salir de las casas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no pueden correr, porque viene la avenida Torrenciales, salgan corriendo, no son capaces de salir. Entonces, digamos que hay que tener en cuenta, por ejemplo, las víctimas, no hay una diferenciación, dicen 20 muertos, 30 muertos, pero no diferenciamos, tantos eran adultos, tantos eran niños, tantos eran hombres, tantos eran mujeres. De hecho, por ejemplo, las cifras en algunos otros países que sí han empezado ya a incorporar enfoques de diferenciales en estos temas, empiezan a apuntar que, por ejemplo, las mujeres también son más víctimas. A veces los números de víctimas generalmente incluyen más mujeres que hombres. Son situaciones que entonces tenemos que reconocer. Y entonces nosotros, como les digo, proponemos en la Ahí investigación. me devolvería un poquito, como quien dice, bueno, barájemela más despacio, porque hay muchas cosas ahí que pasan por discusiones que son fundamentales, acaloradas, trascendentales, tanto en la academia como en la política que estás planteando acá. Entonces, yo voy a poner ahí como una que sé que también te atraviesa, por si la quieres compartir acá más adelante, pero también invitaría a las personas que están acá presentes, si quieren, por el chat, a texto o a viva voz también, compartir, preguntar, opinar, comentar sobre todo esto. Aquí hay un poco de elementos que nos estás compartiendo y que son fundamentales y que pueden llegar a trastocar y transformar también esas prácticas en torno a la gestión del riesgo. Y entonces, bueno, ahora hemos hablado de vulnerabilidad y condiciones históricas de vulneración. Yo le añadiría tal vez de precarización, por condiciones del desarrollo, por despojo, por precariedad también en el acceso a los servicios sociales y el Estado, pero también nos estás hablando de la vida digna como un derecho fundamental, lo has venido trabajando aquí, lo has venido contando de manera constante en la intervención, pero nos estás hablando también de una identidad campesina, y eso tanto en lo político, lo cultural, lo académico, pero muy especialmente en lo normativo tiene un poco de discusiones que incluso hoy no se han solventado, que siguen vivas también. Y entonces a partir de, por ejemplo, esa identidad, nos habla de un enfoque diferencial. Y bueno, hemos discutido, claro, es muy fácil y muy obvio a veces decir, sí, diversidad, cuando esa diversidad se lleva en la piel, se lleva por la etnicidad, por características culturales, pero al campesino y la campesina se le ha negado históricamente eso, un tratamiento diferencial porque no se comprende que esa identidad campesina sea parte de la diversidad social que nos compone como Colombia, ¿cierto? Como comunidad política. Entonces allí, cómo entender esa identidad campesina también implica cómo vamos a hacer ese abordaje de enfoque gerencial y entender también qué es eso de campesinos sujeto especial de derechos, sujeto especial de protección. Entonces, si quisieras acá o en el hilo de la palabra que estás poniendo, también compartirnos un poco sobre eso, cómo es eso de hablar en el derecho de identidad campesina y de sujeto ahí especial de derecho, porque yo creo que hacia allá va pues la conversa, pero también quería darle como este parecito, no, aquí ya no sería el camión, por si de pronto alguna de las personas quiere hacer alguna intervención, preguntar, o si vamos bien, seguimos en esa línea. Entonces yo te propondría que sigamos así, Sandra, y si alguien levanta la mano, abre el micrófono, no tiene que pedir la palabra, sino adelante, es un espacio ahí para la conversa, y le escuchamos, pero Sandra, adelante. Entonces, para seguir con tu pregunta, voy a saltar un poquito esa diapositiva, esta pues que digamos que lo que estamos planteando es que esa dignidad de la vida, esa dignidad humana va más allá de entender la vulnerabilidad y de como una vulnerabilidad económica o una vulnerabilidad física,
sino también como una vulneración permanente de los derechos políticos y sociales, que era lo que mencionabas tú. O sea, no es solamente porque digamos que los campesinos están abocados a situaciones, digamos, económicas de precariedad, de falta de acceso a recursos económicos, sino también de falta de derechos que, digamos, están constitucionalmente consagrados, como derecho a una vivienda digna, como el derecho a un acceso a la educación, como el derecho al acceso de agua potable, como los derechos políticos y sociales, en este caso, el acceso a la participación. O sea, este derecho es muy, muy importante y está muy ligado también pues como con la investigación a la participación en la toma de decisiones que los afectan, que digamos ya viene siendo reconocido por otro tipo de poblaciones, sobre todo indígenas y afrodescendientes, pero que no ha sido reconocida, digamos, para comunidades campesinas, como la consulta previa que tienen pues, las comunidades étnicas. Entonces, digamos, en Incluso esa idea, te hago de, una cuña. De hecho, a escala global hay un movimiento también de reivindicación de esos derechos en torno a los desalojos. Y en torno a eso, por ejemplo, se reivindica la reubicación en sitio y también entonces, por ejemplo, se ha empezado a hablar de las víctimas del desarrollo, y es decir, porque hay unas condiciones allí, ya sea de vulnerabilidad o de proyectos de desarrollo, no se pueden simplemente desalojar y respetar esas condiciones también de lazo especial y diferenciado con el territorio. Entonces también hay una línea global que no es solo en Colombia, no son solo en esos contextos, sino que en general dice no nos desalojen, y si hay desalojos, son desalojos que pasan también por consultas y por procesos también, por ejemplo, de reubicación en sitio. Una cuñita ahí para complementar lo que decías. sí, sí, Mira que, digamos, perdón, un comentario así pequeñito. claro, David, Es que lo que estaba hablando se le fue la voz a David. cuestión también del riesgo ambiental, pues implica un desplazamiento en términos globales, que fue lo que habló Camilo, pues alrededor de un montón de condiciones de vulnerabilidad ambiental para todo tipo de población a nivel global. Y como eso hace creo que es mi red, los refugiados ambientales, más o menos era que los desastres ambientales del cambio climático, entre otras condiciones, hace que también pues haya población que se tenga que desplazar de origen hacia otro lugar y que aumente hoy la vulnerabilidad en esas condiciones que... Sí, o sea, sin embargo, hay que hacer una diferencia porque digamos que hoy en día se está hablando de dos tipos de desplazamientos asociados pues como a la temática, que es una específica asociada al cambio climático, que tiene que ver sobre todo con condiciones climáticas extremas que digamos inhabilitan los usos agropecuarios en los territorios, bien sea por exceso de lluvias como por falta o escasez de ellas, o sea, todas esas migraciones en los países africanos originadas pues como en la sequía y en la pérdida de tierras hábiles para cultivos. Y, y todo el tema, por ejemplo, con las islas, digamos que son los más expuestos, hoy en día con el tema del cambio climático y el aumento del nivel del mar y el deshielo de los polos, las islas, digamos, están es muy, muy, muy expuestas, son las más expuestas, entonces hay un montón de migraciones debidas al cambio climático. Esos estamos hablando de lo que llaman refugiados ambientales. Pero también hay que tener en cuenta unos que ya digamos son desplazados específicamente por el manejo del riesgo, que es en el caso cuando ocurren, por ejemplo, estos eventos, volvamos al ejemplo de Salgar, la avenida torrencial se lleva a las casas y luego el proceso de reubicación no se hace in situ, sino que se hace, digamos, les reconstruyen las viviendas, pero en otros espacios. Entonces ahí, digamos, hay un desplazamiento de población rural hacia población urbana. Eso está pasando mucho en todos los territorios en Colombia y por algunas lecturas que he realizado en Latinoamérica, ¿cierto? Ha ocurrido en México, ha ocurrido en Chile, digamos que son los países que más literatura tiene sobre este tema, pues porque han estado muy expuestos sobre todo con ese tema de los terremotos. Entonces, que digamos que hay esos dos tipos de desplazamiento de los que hoy en día también tenemos que hablar como desplazamiento forzado, ya no solamente asociado a la violencia, sino también a este tipo de temas.
Entonces, aquí con lo que les decía el enfoque diferencial, lo que hacemos es referencia a que se establezca un trato diferente para una población que se considera que está en una situación de mayor vulnerabilidad frente a, digamos, a la mayoría o a la generalidad. Bien sea, pues, entonces, como les decía ahorita en el ejemplo, por condiciones de edad, de género, de etnia, de orientación sexual, y que implica, pues, un reconocimiento diferencial para una población. Implica que políticamente y desde las políticas públicas se afirmen unos derechos y unas acciones positivas en favor de esas personas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que partimos de entender que hay una diferencia y que esa diferencia tiene que superarse para que, digamos, todos estemos en condiciones de equidad, entonces hay que hacer unos mayores esfuerzos en la intervención estatal para lograr que esas poblaciones superen esas condiciones de desventaja social en la que están. Entonces, a eso se les llama enfoque diferencial, a unas acciones positivas en favor de unas comunidades o de unas poblaciones que históricamente han sido marginadas y que requieren, digamos, un mayor apoyo por parte del Estado y de la sociedad para superar esas condiciones. Eso es lo que es un enfoque diferencial. Entonces, si bien ya se ha venido avanzando, pues como en este tema del enfoque diferencial, como les decía, para otras comunidades, sobre todo basadas en etnia y género, para los campesinos no se ha logrado todavía ese reconocimiento como una población diferencial. O sea, un campesino es igual a un habitante de Bogotá o de Medellín. No tiene digamos, ningún tratamiento o una acción afirmativa positiva que lo ayude a superar esas condiciones de marginación, de precariedad que nos había puntualizado Camilo y que creo que es muy pertinente. Yo no utilizo pues en mi investigación ese concepto de precarización, pero que realmente sí es real, o sea, sí hay unas condiciones de mayor exposición, en este caso, pues frente a los desastres asociados a esas condiciones económicas y sociales desfavorables, y esa falta de acceso a los derechos. Entonces, ¿eso qué proponemos? O sea, estamos haciendo un pequeño aporte porque este tema del enfoque diferencial para los campesinos es un tema muy polémico. Pasa por identificar cuáles son las condiciones y las características específicas de esa población campesina que la hacen diferente de otra población. O sea, qué es lo campesino diferente a lo urbano, pero qué es lo campesino diferente a otros habitantes rurales. Por ejemplo, o sea, ustedes en las investigaciones que han realizado tienen muy claro quiénes son los campesinos, son los niños que van a su escuela, por ejemplo, en el caso de la profe Sandra, o en el caso de Lina, pues su familia que tiene cultivos, que está en el campo. Por ejemplo, yo vivo hoy en día en el campo. Mis vecinos son campesinos. En mi predio, como yo compré una finca que era campesina, pues yo todavía tengo unas matas de plátano, algunas de caña y unos árboles frutales. Yo soy campesina. Yo me puedo, digamos, aprovechar o beneficiar de un reconocimiento de lo campesino como desde un enfoque diferencial y como con unos apoyos estatales para superar unas condiciones de pobreza. Entonces, ¿qué es lo campesino? Lo campesino es, sí, todo lo tenemos claro, es que una primera condición es vivir en el campo. Pero bueno, y todos esos otros campesinos como doña Margarita que decía, yo soy campesina, vivo en la ciudad, en su poema. Esos no son campesinos, esos dejaron de ser de campesinos porque se fueron a Medellín, a habitar digamos, en las periferias de la ciudad, en condiciones de pobreza, marginalidad, de exposición a otros riesgos, además de los socionaturales, a otra cantidad de situaciones. Entonces, ¿qué es lo campesino? Entonces, este enfoque diferencial tiene digamos, ese punto difícil que todavía no es preciso qué es lo campesino, si bien se vienen dando pasos desde múltiples organizaciones en la diferenciación de lo campesino, ya hay una declaración por parte de la ONU que nos habla de qué es lo campesino, ¿sí? Y entonces dice, bueno, tiene una relación con el campo y vive en el campo. Tiene una relación de cultivos y miramos en la foto, esta foto todos lo miraríamos y diríamos, es un campesino, ¿cierto? Es una persona que está cultivando el campo, pero bueno, y entonces no hay campesinos ganaderos o no hay campesinos pescadores en nuestros territorios que tenemos campesinos ribereños o campesinos mineros, o sea, con el tema de la minería, campesinos mineros
pequeños mineros, mineros tradicionales, son o no son campesinos, o sea, ¿qué es lo campesino? ¿Cierto? Nosotros no lo tenemos tanto, pero en otros países, personas transhumantes que tienen sus, pues que no viven en un solo sitio, sino que recorren los territorios y van. De pronto tenemos algunos indígenas nómadas, pero digamos ellos están cubiertos por esa condición de indígena. Y ese es el otro punto entonces al que llego, esa intersección entre lo campesino y comunidades étnicas. O sea, tenemos campesinos negros, tenemos campesinos indígenas, tenemos campesinos mujeres, tenemos campesinos ancianos, campesinos niños y jóvenes. Entonces es una cantidad de situaciones que todavía no son claras. En ese punto, digamos, ha venido produciéndose un movimiento en frente al reconocimiento de lo campesino que, que reconoce pues como esos elementos de asociación con vivir en la ruralidad, pero también con cultivar, pero también con una autodefinición como campesino. O sea, la persona también se autorreconoce como campesina. Y yo creo que un punto muy importante que he venido pues como encontrando en la literatura y que a veces me ha parecido chocante es que casi siempre se asocia a lo campesino como con pobre. O sea, como si solamente pudiera ser campesino y implicara ser pobre, que también es otra, me parece a mí que también es otra situación de discriminación frente a lo campesino, porque no necesariamente tiene que ser un campesino miserable, pobre, porque también puede haber campesinos que, digamos, en su trabajo han logrado superar muchas de las deficiencias en las que se encuentran. Entonces, es difícil identificar lo campesino. Entonces, uno de los, digamos, pequeños aportes que pensamos que se puede hacer desde esta investigación es brindar algunos elementos para precisar en lo campesino, dirigidos a identificar a los campesinos como unos sujetos, digo yo, sujetos especiales de derecho. Luego de una discusión que tuvimos ayer el profe y yo, pues una discusión, no una conversación, él me dice, de pronto, no tanto como sujetos especiales de derecho, pero sí como de especial protección. En ese sentido, pues sí estamos 100% de acuerdo. Lo que estamos de acuerdo es que son una población que requiere unas acciones diferenciales que ayuden a superar las condiciones de desprotección en las que han estado sumidos durante, digamos, desde toda la vida que tenemos campesinos en Colombia, porque antes de la llegada de los españoles lo que teníamos era poblaciones indígenas, ¿cierto? Yo atravesaría aquí ahí se dedican a la agricultura. una cosita, Sandra. Pues la primera, de pronto en el juego de palabras se perdió, pero antes, al contrario, yo compartiría más, que hace parte de la discusión actual a escala nacional, yo compartiría que debe ser el reconocimiento como sujeto especial de derechos, que es lo que se ha venido reivindicando en las organizaciones y procesos populares comunitarios de base campesina, y que lo que está pasando en el Congreso hoy es lo que se ha logrado avanzar, es un sujeto de especial protección, ¿sí? Pero a partir de eso quisiera plantearte una pregunta que tal vez no es solo para ti, por allí Lina también ya nos pide la palabra para que la compartamos, y es que tanto hemos caminado en esta configuración de Estado-Nación y esos diálogos también con grupos, procesos, movimientos que han dicho, venga, ¿cómo así? Y pienso especialmente en pueblos ancestrales afro e indígena. ¿Cómo así que si hay un despojo y hay un desplazamiento a la ciudad, me vas a negar mi identidad porque he sido despojado de mi territorio? O sea, solo me reconoces como indígena si estoy en la comunidad, específicamente incluso si estoy en el resguardo. Solo me reconoces como sujeto afro y solo si estoy en el territorio o en el territorio colectivo. Y eso tiene un poco de problemas, y de hecho la Corte Constitucional ha trabajado bastante al respecto, y hemos dado unos pocos pasos en decir la condición geográfica no puede decirnos, la condición geográfica no puede ser un elemento que me impida llegar al reconocimiento de esa identidad, y menos cuando había una condición histórica de despojo y de desposesión o de acumulación por desposesión. Y ahí entonces yo nos devolvería la pregunta aquí a los campesinos. Si entonces planteamos que lo campesino es una identidad,
y podríamos entonces hablar de procesos de comunidades y culturas en torno a lo campesino, ¿cuánto tendríamos que caminar o cómo tendríamos que abordarlo para decir entonces, como dice doña Margarita, pues yo soy una campesina también de ciudad? Porque la campesina no puede volverse una condición, y esa es toda la discusión con, ¿cómo es que se llama, Lina? El Alicán, cuando hace también este concepto y nos pone ahí muy bien la pregunta, venga. Entonces, el campesino solo va a decir que es campesino o campesina porque tiene tierra en las uñas, cuando además hemos reconocido que hay muchas otras formas y prácticas de lo campesino. Entonces, bueno, ahí se abre una pregunta grande. No sé si Lina se arrepintió y bajó la mano y ya no. No solo que stock de no ver la mano levantada. Esta discusión de qué es de la identidad campesina sí me parece muy complejo. De hecho, le decía a mi tía, ay, perdón, nos saludamos. Buenas tardes para todas y todos. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Le decía a mi tía, por ejemplo, mi mamá es campesina, pero ella no vive en el campo desde hace muchos años, pero ella yo sé que se identifica como campesina. Entonces, ¿hasta dónde llega este límite de ser campesino? Es como si un indígena dejara de ser indígena porque sale de su territorio o porque deja de tener algunas prácticas. Eso no le quita a lo indígena, o pues eso creo yo, o puede quitársele lo indígena estando en su propio territorio y no identificarse como indígena. Entonces es una discusión bien compleja y creo que la gata también quiere participar. Es bien compleja y muy interesante, pero yo quería hacer dos preguntas al respecto un poco de lo que ya estabas hablando, Sandra, y es si esto de la gestión del riesgo solo reconoce las tierras que tienen vivienda. O sea, si es afectación sobre vivienda, entonces hay como una reparación, pero si la tierra no tiene vivienda, entonces, ¿qué pasa con ello? O sea, si el río se lleva un pedazo de tierra que no tiene vivienda, ¿qué pasa con ella? Y entonces también viene a mí una pregunta respecto del tema de las heladas y todo el problema de las inundaciones con los cultivos. Entonces, pues también en ese sentido, ¿qué vendría siendo en el riesgo? Pues ese tipo de afectaciones socioambientales. Una pregunta de esas difíciles porque no tiene una respuesta, digamos, desde lo normativo. La norma no nos habla qué pasa, si bien la gestión del riesgo dice que los riesgos los pueden vivir las personas y sus bienes, e incluso ya hay un reconocimiento de que la naturaleza también puede sufrir riesgos, ¿cierto? O sea, los ecosistemas también sufren daños cuando ocurren estos eventos. No hay una claridad, por ejemplo, en ese caso que tú planteas. O sea, si lo que hubo fue una pérdida económica porque hubo parte del deslizamiento que llevó la tierra, digamos que eso tiene, desde el derecho tiene una respuesta del derecho civil. El derecho civil decía, un derecho antiguo decía que si una tierra se cae en otro predio, pues accede al nuevo predio. O sea, que queda siendo, digamos, más grande el predio del vecino y yo perdí. Digamos, pero eso es desde el tema de la propiedad. Y eso, digamos, ilógico, ¿cierto? En cómo percibimos hoy en día el problema, porque el problema hoy en día no es tanto de quién es el dueño de la tierra que se vino, sino qué pasa con esa comunidad y con esa población que ha sufrido una afectación en este caso en su patrimonio, ¿cierto? Porque no estamos hablando de que hubo pérdidas, pues, como en su salud, no en su integridad física, ni en su vida, ni en su vivienda. Entonces, digamos que la gestión del riesgo tiene un punto en el que todavía no se ha trabajado mucho en el país y es el tema de los seguros. O sea, de las transferencias del riesgo, de la transferencia económica del riesgo a un tercero. Entonces, digamos que esa parte desde el derecho agrario no está clara en la Constitución. Por ejemplo, aquí no hay una obligación de seguros agrarios. Entonces, viene la helada, daña todo el cultivo de fresas o daña todo el cultivo de, no sé, de moras o de papas o del cultivo que haya, porque las heladas pues son en esos climas fríos donde se cultivan pues como papas, cebolla, ese tipo de cultivos. Se dañó el cultivo y el campesino perdió. Y no existe en Colombia, no existe una regulación clara de cómo proteger a los campesinos frente a esos temas de riesgos naturales, hidrometeorológicos.
no los tenemos. Digamos, hay algunos principios como frente al tema del café. El café sí tiene pues como algunos procesos ya más avanzados por orden de las organizaciones pues de la federación y todo, están muy organizados y sí empiezan a tener pues como algún aseguramiento, pero en general no existen seguros agrarios en el país que le permitan a un campesino decir, bueno, si sufro una situación de estas, pues voy a tener por lo menos un colchón que me proteja por lo menos la inversión. Si bien puede que no hagan la ganancia, pero por lo menos que me proteja la inversión. No lo hay. Es muy incipiente, apenas está empezando a hablar como ese tema aquí en el país. Y Camilo, habías preguntado algo también, Camilo. Me concentré tanto en lo que dijo Lina que perdí lo que nos habías dicho. No, dale, está bien. Yo creo que como son las 5:10, yo te propondría que puedas dar también Ya la el palabra, puntaje no, que yo ya, quieras de lo que de tengas. hecho ya la siguiente diapositiva pues es reiterar eso, pues que en Colombia los derechos campesinos no han sido reconocidos y que los derechos campesinos no es solamente el derecho a la vida en la gestión del riesgo, sino también es el derecho a los cultivos y que es toda una reivindicación en torno a una serie de derechos muy específicos de lo campesino, como el derecho al cuidado de las semillas, como el derecho al acceso a la tierra, que es el tema que trabajó Lina, como es el derecho a mantener sus formas económicas propias, de economía familiar, de economía solidaria, de todas esas formas de la minga, el brazo prestado, el convite, pues esa cantidad de formas de relacionamiento económico que se tiene en las comunidades. O sea, digamos, este es un pequeño aporte a todas esas luchas campesinas en todos esos otros derechos. Entonces, no sé si tienen preguntas. Ahí justamente lo que decía ahorita era todo el tema de, bueno, territorio, territorialidad, espacialidad campesina, y es entonces como, esa era un poco la pregunta o la intervención más bien que ponía allí, y es cómo podemos avanzar en ese contexto también de reconocimiento a que no es solo el campesino y sus prácticas, sino entenderlas en un contexto de una territorialidad, un poco en la línea también que me has dicho más desde la geografía, un poco desde la geografía crítica, porque decir, no puede ser un campesino sin territorio, no puede ser un indígena. De hecho, hay unas líneas en el Cauca, de los indígenas nazas también, que habla mucho también sobre eso y por eso sostiene pues también su proceso de reivindicación y recuperación de tierras, de que indígenas sin territorio no es nadie, y a partir de ahí se sostiene pues toda una lucha social. Bueno, eso así como de manera general, y entonces, bueno, en esa identidad también entonces tendríamos que pensar territorio, territorialidad, espacialidad campesina, que uno se haría ahí entonces la pregunta, bueno, en las herramientas jurídicas que han aplicado para otros grupos, las de la OIT, la declaración de los derechos de campesinos, campesinas y otros trabajadores de la tierra reciente, ¿tendrían algo que decir ahí? ¿Cómo podríamos entonces entrar también a esa conversa, a esa discusión? Entonces, bueno, está recuperando un poquito esa idea y bueno, nos gustaría verles, escucharles sobre lo que hemos compartido el día de hoy. Si alguno de los otros invitados que por aquí están, si el profe Liz, la profe Sandra, quisieran compartir, si el maestro Johan Alexis Chalarca, que nuevamente lo veo por acá, quisiera también compartirnos una palabrita, que tiene una experiencia en unos procesos bien bonitos que acompaña allí en el suroeste, pero que también tiene una visión, digamos, más amplia de lo que está pasando en otras localidades, territorialidades campesinas, también quisieran compartir. Entonces, por allí hizo el gesto con la profe Sandra, entonces yo entiendo como que quiere intervenir, maestra, adelante. No, muy buenas tardes, darles un abrazo a todos y todas. Sandrita, agradecerte este espacio tan valioso junto a ti, esta investigación que estás haciendo. Yo creo que es una apuesta muy grande, muy valiente, muy importante para nuestras comunidades, ¿cierto? Yo tenía dos inquietudes en orden a preguntarte qué hacer. Quienes estamos en ruralidad y digamos, bueno, vemos como la realidad que le toca, en el caso pensando pues en la escuela rural, ¿cierto? El acceso tan complejo para nuestros niños que van desde distintos lugares y que algunos recorren trayectos muy largos
sin cobertura ni derecho a la ruta escolar, por ejemplo. O sea, llega un punto en que asuntos como el derecho a la educación entran a ser profundamente afectados por estas situaciones de riesgo. Yo estoy en una zona que ha tenido afectación, pues yo llevo solamente 2 años y medio y los 2 años y medio el territorio siempre ha tenido derrumbes, ¿cierto? Cuando llueve muchísimo nos tocan, pues todo el trayecto, afrontar eso y vivir la situación de que varios estudiantes quedan totalmente afectados de no poder pasar para llegar a la escuela, ¿cierto? Entonces, y a mí me duele mucho porque entonces donde esté la mayoría, allá llegan los maestros y los 20, 25 niños que quedaron al otro lado del derrumbe o más, como son minoría, entonces no, pues no, allá no podemos, miremos otras formas y siempre son los que llevan, digamos, la mayor afectación. Ya a mí me surgía la pregunta por 2 situaciones, o sea, ¿a quién le toca la responsabilidad en orden al Estado, cierto? ¿Cómo hacer para que primen todos los derechos? Porque yo pensaba, bueno, empezando porque ellos no pueden ir a la escuela, ¿cierto? No reciben su derecho a la educación, pero yo también pensaba en temas de salud. Yo he presenciado las dificultades para bajar a la persona enferma amarradita en un colchón y al hombro, horas caminando porque tampoco llega el transporte, ¿cierto? Como que todo el mundo se desentiende porque nadie quiere apropiarse de la responsabilidad. Y más aún cuando se está en zona límite de 2 municipios o de 2 departamentos. Yo estoy en un lugar que limita con otro departamento y que estoy en el borde de la escuela donde limita con otro municipio. Y cuando uno va a preguntar cómo hacer o cómo ayudar, todo el mundo se tira, como diríamos coloquialmente, la pelota. Entonces, no, es que esto le toca a la alcaldía tal, esto hasta aquí nos toca a nosotros. Y nosotros en nuestra escuela tenemos niños de los 2 municipios, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo vivo la situación de que que niños me llamen y me digan, profe, yo no vuelvo a la escuela porque a los estudiantes de tal municipio le pagaron la ruta, a los de este lado no, ¿cierto? Y la ruta de este lado le va a decir, yo no lo recojo porque ustedes no son de este municipio y la escuela es para los 2, ¿cierto? Entonces, Sandrita, ¿qué hacer? O sea, uno cómo hace en términos legales, cómo apoyar, a quién le tocan las responsabilidades. Y yo voy muy en la línea de lo que te preguntaban por el chat, y es cómo abrir espacios o quién los hace de formación en orden de derecho y ¿cierto? A quién puede acudir la comunidad campesina para enterarse, para apropiarse, para poder, digamos, defender esos derechos que tienen como comunidad. Bueno, esa es una pregunta de esas que corchan, de esas que necesitan abogado para resolverlas. Bueno, a ver, lo primero, digamos que son los alcaldes los directos responsables de la gestión del riesgo pues, en sus municipios. Hay por problemas jurisdiccionales, pues hay muchas discusiones sobre, es que como de aquí de la quebrada para acá, es de un municipio, de la quebrada para allá es de otro, entonces las casas que se cayeron de un lado los hace un alcalde y los de la otra los hace el otro alcalde. Así lo hemos entendido y lo hemos hecho en Colombia toda la vida, pero la ley de gestión del riesgo lo que plantea es que hay unos principios de subsidiariedad y de concurrencia frente a la resolución de este tipo de situaciones. Es que si tenemos que concurrir desde la nación al departamento, al municipio vecino, para solucionar una situación de riesgo que está poniendo en peligro la vida de unos habitantes, sean de cualquier municipio, pues deben concurrir. O sea, la ley dice que debe ser un proceso en concurrencia y que deben estar ahí presentes todas las autoridades que se requieran. Eso sería como lo primero, pero bueno, sí, eso lo dice la ley, muy bonito. Pero yo como garantizo que los niños sí puedan acceder a su derecho a la educación y que esa situación de riesgo no los afecte más de lo que ya los puede afectar, o sea, porque y ya no solamente el transporte, el derecho a la libre movilidad, sino también el derecho a la educación, o sea, ahí literal la única solución son las acciones de tutela pues que pueden ejercer pues directamente los muchachos como estudiantes o los padres pues como representantes de los menores. Digamos que la única manera que se me ocurre de lograr pues como garantizar ese derecho. Obvio, pues hay que pasar primero por un proceso de acercamiento, pues como con la alcaldía, y en la gestión del riesgo tiene una cosa muy linda, me parece a mí, y es que en la ley se reconoce la autoprotección como un principio.
y la corresponsabilidad de las comunidades en la gestión del riesgo. O sea, hasta hace poco a uno se le caía la casa y de una, no, yo demando al municipio y el municipio tiene que responder porque a mí se me cayó la casa. Y hoy en día no, hoy en día la ley le dice, usted también es responsable de su propia vida, de su vivienda y de ubicarse correctamente. Entonces ahí está generando pues que como ciudadanos también seamos conscientes de la situación en la que estamos y podamos, digamos, participar activamente en la resolución del problema y en evitar que se vuelvan a presentar ese tipo de situaciones. Entonces, ahí eso que nos permite que la comunidad organizada pueda ir, digamos, como comunidad de la alcaldía y proponer soluciones para esa situación. O sea, también le permite ser activo, pues, como frente al tema. Pero yo, para garantizar ese derecho, yo creo que la única acción real es una acción de tutela. Para conocer de la gestión del riesgo en todos los municipios en Colombia debe haber un comité municipal de gestión del riesgo. Normalmente está liderado por la oficina de planeación y o por los bomberos, si en el municipio hay bomberos. Son como normalmente las entidades que están liderando pues como este tipo de procesos. Todos los municipios deben tener un plan municipal de gestión del riesgo. No todos lo tienen. En Antioquia yo creo que la mayoría de los municipios puede ser que sí lo tengan. Son instrumentos muy precarios, pues, pero es como un primer acercamiento como para conocer estos temas debería ser acercarse pues como a la Secretaría de Planeación y solicitar pues como estos instrumentos que son el Plan Municipal de Gestión del Riesgo, la Estrategia Municipal de Respuesta y en los municipios en donde han habido eventos, por ejemplo, en el caso de Salgar, por ejemplo, Jericó, y pues prácticamente en todos los municipios de Antioquia se hace un plan de acción para intervenir en esa situación específica. Y los municipios deben tener esos instrumentos a disposición pues como de la comunidad para estudiarlos. Y sería muy importante y muy interesante que, pues, que en tu escuela lograran pues como que fueran y los acompañaran, hicieran de pronto un recorrido en el territorio, identifique la gente, aprende a identificar los riesgos en los que están, para que los niños también puedan aportar. Hay unos casos muy lindos de ejemplos en el tsunami del sudeste asiático del 2012. Es una de las tragedias más grandes que ha sufrido pues digamos desde que hay reportes de este tipo de cosas. Fueron más o menos unos 250.000 víctimas. Hay unos casos de unos niños, lamentablemente pues eran extranjeros, no eran nativos de la región, que lograron alertar a sus familias para que evacuaran. ¿Por qué? Porque ellos les habían enseñado en la escuela que si el mar se retiraba y luego volvían. Fueron capaces de identificar que había un peligro y hubo evacuaciones. O sea, hay historias donde nos indican, y todos estos ejemplos que muestran en Japón, de los niños que saben cómo actuar en el caso del terremoto, que son muy importantes y que realmente evitan pérdidas humanas. O sea, no se evita que haya el terremoto, ni que haya el tsunami, ni que haya la erupción volcánica, pero sí que haya muertos en esas situaciones. Entonces, eso es muy importante conocer identificar en esos terrenos, por ejemplo, ese asociado a los derrumbes en las vías, que es pan nuestro de cada día antes aquí en Colombia. Profe, no te tengo una respuesta concreta. Le voy a prestar ahí la voz. Ahí Sí, tenemos palabras en el chat, Camilo, si me ayudas con eso. Exactamente. No sé si de pronto la profe Sandra quisiera poner ahí una anotación más sobre ese tema. No. Agradecerte, Gil. Sí, porque bueno, ya es una buena invitación para empezar. En el chat, pues hay como dos preguntas. Una primera que estaba ahorita con Maribel, que nos pregunta específicamente sobre este tema. Hay procesos de formación en el Oriente, en el Peñol, que conozcamos, no, ahorita Sandra estaba respondiendo a vos, pero también decir que como Universidad de Antioquia venimos avanzando fuertemente en ese diálogo de saberes, interculturalidad con comunidades y con cultura sorda. Entonces, la Universidad de Antioquia, que está ahí en el Carmen de Iboral, una de las posibilidades es hacer visible también frente a la universidad cuáles son las necesidades de formación para que la universidad también desde las acciones de formación y extensión pueda atender también como cuáles son esos requerimientos y esas necesidades desde cada uno de los territorios, específicamente para comunidades sordas. Entonces yo te invitaría por ese lado, Maribel. De hecho, así como chismecito chiva, para el primer semestre del próximo año, es muy posible que en el Oriente Antioqueño Carmen de Iboral empiece el primer pregrado también, en el cual se acogen a comunidades sordas y venimos haciendo también una serie de acciones
de cursos de extensión en los cuales ya la interpretación a lengua de señas colombiana hace parte de nuestro quehacer universitario. Entonces yo pensaría, Maribel, que esa puede ser una de las opciones, de acercarte a Universidad de Antioquia. Si requieres más información, yo te la podría ya dar directamente. Y David Rodríguez nos pide que, bueno, le va a prestar la voz por lo de la mala señal, entonces nos dice, tengo mala señal en el municipio que me encuentro, pero tengo una duda frente al conflicto entre intereses y su implicación en la gestión de riesgo, que no son tan visibles ni estudiados. Por ejemplo, la creación de represas. En donde me encuentro, construyeron hace poco tiempo la represa de Topocoro, si no estoy mal, esto es Isidro Sogamoso, Santander, perdón, sí, pronto no es así, me corrigen, lo que ha cambiado el microclima de la región y asimismo ha afectado a algunos cultivos nativos en la región, pero que no se tiene en cuenta en ningún plan de gestión del riesgo. Y por allí Sara nos hace un comentario, gracias por el interesante encuentro y traernos a nuestro pensamiento el maravilloso enfoque que le está dando Sandra. ¿Quisieras hacer algún comentario ahí, Sandra? Sí, David señala un punto muy importante, y es, o sea, si recuerdan que dije que los desastres eran socionaturales. Cuando estamos hablando, pero las amenazas sí son, pues, de las que yo me he enfocado básicamente son amenazas naturales, o sea, lo que tiene que ver con fenómenos hidrometeorológicos o con fenómenos geológicos. Pero también el riesgo de desastres también está asociado a riesgo tecnológico y a riesgo antrópico, no intencionado, porque cuando hablamos de riesgo antrópico intencionado estamos hablando de violencia y de terrorismo, ¿cierto? Pero cuando estamos hablando de riesgo antrópico no intencionado, estamos hablando también, y de riesgo tecnológico, estamos hablando de ese tipo de riesgo al que se menciona David, o sea, no solamente represas, sino oleoductos, y industria petroquímicas, pues industriales, químicos, pues biológicos, todo ese tipo de riesgos también se estudian desde la gestión del riesgo. Sin embargo, él menciona un punto que es muy importante y es cuando hay una afectación, ya no solamente como digamos de riesgo a la comunidad, como en el caso de Hidroituango, pues aquí en Antioquia, con todo el riesgo que genera para las comunidades aguas abajo y con todas las afectaciones ambientales, no de riesgo, sino ambientales para las comunidades aguas arriba. ¿Qué es lo que pasa en el caso de que él menciona, del cambio en el microclima, que es lo que ocurrió en el Peñol? Hoy en día en el Peñol la gente de allá dice, no, es que aquí llueve más de lo que llovía antes. Es cierto, hubo una alteración del microclima. Pero esos son riesgos ambientales. Esos riesgos no los estudia la gestión del riesgo de desastres, sino que los debe estudiar es la normatividad ambiental y el licenciamiento ambiental. O sea, la licencia ambiental es la que debe tener en cuenta esos riesgos, y dentro de la licencia ambiental también hay un ítem de gestión del riesgo de desastres y que incluye pues esos riesgos ambientales. Y en esa licencia debe haber un estudio de impacto ambiental que es el que dice cómo se deben trabajar esas situaciones que se van a generar a raíz de la construcción de la represa. Ahí también hay unas acciones que pueden ejercer, digamos, los ciudadanos para que, desde el derecho a petición de información, para que les entreguen esos estudios, para conocer cuáles son las acciones que está obligada la empresa a implementar para mitigar esos impactos, porque obviamente pues todo este tipo de proyectos generan impactos. Lo que busca la licencia es que se minimicen los impactos, o que si no se pueden minimizar, que se compensen. Entonces puede ser que esté identificado que va a haber ese cambio en el clima, pero entonces, ¿qué acciones de compensación tuvo que hacer la empresa para compensar ese daño que se causó? Entonces ahí, digamos que los derechos que se tendrían, pues como es el derecho a petición de información, audiencias, también hay dentro del proceso de licenciamiento unas audiencias públicas obligatorias. No sé qué tan avanzado esté el proceso de ahí de Topocoro, pues no la conozco esa represa, pero lo que te digo es con la autoridad ambiental, porque el tema es del licenciamiento. Ahí es donde se tienen que enfocar, pues como para revisar ese tema. Y para la profe Sandra, que se me olvidó ahorita mencionar, yo le dije la acción de tutela para la protección, pues, de los derechos de los niños, pero también específicamente la acción popular, que pues la ley de la acción popular establece como uno de los motivos y de las causales para interponer la acción popular la existencia de derechos técnicamente previsibles. De riesgos técnicamente previsibles. En este caso, esos asociados a las vías generalmente son técnicamente previsibles. Entonces es pertinente la acción popular también ahí. ¿Sí? Si necesitas de pronto alguna ayuda en ese punto, pues nos podemos reunir
luego nosotras. Yo creo que dentro de muchas cosas que quedan claras es que queremos y necesitamos otro encuentro de estos identificados. También a partir de herramientas jurídicas para la gestión territorial, ya sea en contextos de desastre u otros aquí, como los que planteas. Entonces, súper abundante y generosa tu palabra en eso, Sandra. Muchísimas gracias. Bueno, ahí yo le sumaría para lo que está preguntando ahorita también, ambos, tanto por lo que viene siendo la movilización ambiental en Colombia, pero por lo que permite el acuerdo de Escazú y por lo que ha empezado a abrirse dentro de los procesos de las corporaciones ambientales, la idea de gobernanza territorial ambiental, como entonces no solo desde la acción y acción contenciosa, sino también desde la participación en los procesos de toma de decisiones para la gestión ambiental que hacen las autoridades, deben ser parte también las comunidades de las instancias de toma de decisiones de esas autoridades. También es necesario y posible llegar allí, incluso a esos mismos comités, como nos lo decía Sandra, gestión del riesgo y demás, pero tanto esa idea como una idea, digamos, desde lo propio, de la gestión comunitaria del riesgo, que vuelva a ser importante dentro de la forma en que técnicamente se abordan los temas, creo que es fundamental, porque se ha reducido en muchos casos incluso la labor, y eso tiene que ver mucho con corporaciones, pero con lo que ha hecho el DAGRED y las formas de ver desde la institucionalidad del tema, meros informantes y gente que reporta frente a elementos que advierten algo que va a suceder, decía ahorita Sandra, sobre todo avenidas torrenciales ay, se me olvida el otro, Sandra, avenidas torrenciales y bueno, inundaciones, terremotos, avenidas torrenciales, que deslizamiento en masa. Y es deslizamiento en masa. Entonces, las comunidades lo que hacen es advertir, informar, pero desde la gestión comunitaria, desde los saberes propios, desde el conocimiento del propio territorio de habitarlo y de vivirlo, hay muchas más posibilidades y la gestión comunitaria de riesgo ahí ha venido generando, y lo digo también desde muchos casos, pero por ejemplo lo que ha pasado aquí en Medellín al respecto, ha abierto la posibilidad y un panorama más amplio desde el mismo diálogo y el diálogo para la toma de decisiones, no solo al llegar a lo contencioso, sino que es posible llegar a otros niveles también ahí para actuar frente a esas situaciones. Por aquí, David, nuevamente, muchas gracias por la respuesta. Sí, total. Mi duda iba frente a la soberanía alimentaria y el resguardo de semillas nativas, dado que es una zona con crecimiento agrícola de cacao, pero hay semillas de muchas especies nativas que van perdiendo territorio y posibilidad de reproducirse, lo que hace que este cambio en los microclimas afecten demasiado. Genialísima la explicación de la compañera Sandra, un abrazo. Bueno, 5:30, no sé si de pronto, no quiero que se queden otras intervenciones, preguntas o comentarios que se quieran hacer así de manera puntual, pueden tomarse la palabra. Y no sé, Sandra, si has pensado en ese canto de cierre. Ahora, Sandra me dijo, pero es que es mucha carrilera, es mucha tal, digamos las convencionales. Entonces, si de pronto has pensado en una, bueno, me decía esa o las que tienen que ver más con los bambucos, guabinas, con las formas tradicionales en que nos hemos acercado a las músicas, digamos, sí, folclóricas en Colombia. No sé si has pensado una. No, Camila, la verdad es que entre una cosa y otra estaba pendiente de ver si lograba volver a grabar a Doña Margarita con el segundo poema, pero no fue posible, entonces me desconecté como completamente de la canción. Si me ayudas con eso, lo que sí, a mí sí me gustan son los pasillos de los bambucos, pero el que pongas está muy bien. Entonces, aprovechando antes de ello, antes de ese cierre, lo convocaría, no sé si de pronto la compañera Joana, aunque a ella le va a quedar más difícil interpretar y al mismo tiempo decirnos si de pronto la compañera María está por ahí, si nos pueden regalar para que también todas la llevemos y la cojamos, cuál es la seña de campesino y comunidad campesina para que también vayamos allí acercándonos, conociendo, si nos pueden regalar esas dos señas y si hay algo que se pueda compartir en torno a la configuración así específico, te agradecería mucho. No deciden cuál de las dos va a hablar y cuál va a interpretar.
No hay personas sordas presentes, ¿cierto? Creo que no, compañero. Bueno, la compañera Gaby está diciendo, esta es la seña de campesino. La configuración son las dos palmas extendidas en esta posición sobre los brazos. Es, muy bien. Y haciendo este movimiento, ¿sí? Una mano viene y la otra va. Api. O Y eso es comunidad campesina. Comunidad campesina. Comunidad es aquí esta seña que tiene esta configuración doble, este movimiento doble. Comunidad es esta seña. campesino. Y luego campesino. Sin género, esta seña, campesino o campesina, ¿cierto? Sí. Campesino, campesina. Las señas normalmente no tienen género. Después uno le aplica el agua. Perfecto, muchas gracias ahí, compañeras. Bueno, siendo así, entonces yo les voy a compartir dentro de la música huasca carrilera, por acá de los relicarios, que de hecho los relicarios por allá van a estar en el suroeste para los que están por esas tierras, creo que es en Jardín como el 20, 21 de mayo, hay por ahí un festival en Jardín. Entonces, les voy a compartir los relicarios específicamente, muy dado para el momento, la canción de ellos de Soy Campesino, que un poco trata también o parte de ese punto del campesino o campesino de ciudad y cómo desde allí también se evoca la vida en el campo, se le habla a la ciudad y las condiciones también de rechazo, de desconocimiento, de maltrato que hay allí. Y entonces, bueno, un poco desde allí les comparto con los relicarios, agradeciéndoles su presencia el día de hoy, invitándoles nuevamente que nos vemos el próximo jueves, 4 de la tarde, en este mismo espacio, como se decía antes, por la misma hora y el mismo canal. No recuerdo quién en televisión era que decía eso, pero yo lo escuché mucho cuando chiquito. Y nos va a estar acompañando creo que está por aquí, la compañera Alexandra, bueno, nos va a estar hablando de la cantaleta y específicamente cómo es esa idea de acercarnos a las comprensiones de la cantaleta en el contexto, un contexto muy específico en el norte de Antioquia, en Ituango, y cómo podemos leer también esa idea de la cantaleta desde el poder de la mujer campesina. Entonces, bueno, con eso invito y les espero el próximo jueves y por acá, señores relicarios, adelante. Un abrazo, bonita tarde. Soy campesino de la montaña, que en las ciudades nunca se amaña. Por los caminos, por las laderas, llevo este canto a mi compañera. Tú eres la estrella que alumbra mis pasos por los caminos de este mundo corrompido. Eres perfume que se levanta cuando amanece el jardín florecido. Como me quieres, yo así te quiero. Por eso hago que la gente te respete. Y si te llega a irrespetar un desgraciado, ese conmigo se tiene que dar machete. Soy campesino del puro
alto monte. Vivo entre el canto de los insontes. Esta es mi tierra y esta es mi vida. Y este es el canto a mi consentida. Tú eres la estrella que alumbra mis pasos por los caminos de este mundo corrompido. Eres perfume que se levanta cuando amanece el jardín florecido. Como me quieres, yo así te quiero. Por eso hago que la gente te respete. Y si te llega a irrespetar un desgraciado, ese conmigo se tiene que dar machete. Y si te llega a irrespetar un desgraciado, ese conmigo se tiene que dar machete. Abrazos, muchas gracias compañeras por el acompañamiento con el servicio. Muchísimas gracias a todos, Camilo, por su asistencia. Muchas gracias. Hasta luego, muchachos. Y También piénsenlo de estamos- verdad que para el 18 en el pequeño. ¿Cómo? Eso sí me interesa. Sí, Lina, no, es en serio.